Bueno, ya estoy listo si quieren. Muy bien, empecemos. Gracias, Luis. Bueno, a ver si me acuerdo dónde es. Compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Ahí estás. Seguir compartiendo. Ahí estás bien. ¿Sí? Sí, ¿Me yo escuchan? veo bien. No sé si la doctora Elcita lo ve bien. Sí, sí, lo vemos bien, bien, gracias, doctor. Desde Bueno, el pues escritorio. muchas gracias. Disculpen un poquito la tardanza ustedes, pero estábamos en sala de operaciones y a veces no salen las cosas que uno quisiera. No Pero ya entendemos, estamos tranquilo. acá. Bueno, primero, pues muchas gracias. El tema de ahorita es miomectomía histeroscópica, pero obviamente no vamos a dejar de hablar algunas cosas básicas porque no significa que todo fibroma debe de ser operado. Y la idea es que podamos más o menos determinar cuáles son aquellos fibromas que nosotros vamos a poder realmente operar de esta manera. Un poquito de generalidades, pues como todos sabemos, los fibromas son tumores benignos que se originan en el músculo uterino. Es una enfermedad clonal de células musculares que pues lo que está afectada es la función, la proliferación y la diferenciación de estas células. ¿Por qué se da este tipo de problemas? Es realmente una gran incógnita, pero cada vez más tenemos una situación con relación a condiciones de tipo genético y de tipo inmunológico, sobre todo proinflamatorio. Y pues esto hace que también esta patología sea muy heterogénea. Heterogénea en cuanto a su composición, en cuanto a su tamaño, en cuanto a la localización y el número de fibromas que cada paciente pueda presentar. Es decir que en cuanto a la composición, pues obviamente es músculo, pero podemos llegar a tener procesos de degeneración quística, de degeneración grasa, sarcomatosa, y obviamente pues no todos los casos son iguales. No todas las pacientes presentan una gran cantidad de fibromas. Hay pacientes que debutan con un fibroma único y a veces gigante, y hay muchas que lo que tienen es un útero polimiomatoso. La localización es diversa y también la cantidad de fibromas que las pacientes puedan tener. Es la neoplasia más frecuente del aparato reproductor femenino y por eso es que nosotros solemos encontrarlo con mucha frecuencia en aquellas pacientes que tienen problemas de fertilidad. Desde un 20 a un 50% de las pacientes en edad reproductiva podrían presentar fibromatosis uterina. Y cuando hablamos de pacientes en la época de la perimenopausia, hasta un 70 a 80% de ellas pueden presentar los fibromas. Esto tiene un poco de sentido porque obviamente conforme más edad tenga la paciente, hay mucha más exposición a la condición hormonal estrogénica y obviamente pues la formación de fibromas a edades más avanzadas independientemente de su tamaño. Cuando nosotros analizamos aquellas pacientes en las que estamos haciendo tratamientos de reproducción asistida, de un 5 a un 10% de estas pacientes de las pacientes infértiles pueden tener fibromas uterinos. De las pacientes que sometemos a tratamientos de fecundación in vitro, hasta un 12% de ellas pueden tener fibromas. Esta situación de la indicación de ovodón, que es óvulos donados, pues va un poco en relación a la gráfica anterior. Obviamente la paciente que necesita óvulos donados, en la gran mayoría de ellas, es una condición en relación a la edad. A mayor edad, pues evidentemente mayor necesidad de que tengamos que hacer, de que tengamos que mayor posibilidad que encontremos fibromatosis uterina. Pero cuando nosotros vemos como causa única de infertilidad, solo el 2 al 3% de las pacientes con fibromas podría ser la causa única aparente por la cual la paciente no se logra embarazar.
Entonces, las interrogantes por eso mismo es cómo nos están afectando estos fibromas, cómo deberíamos de evaluarlos, cuáles son los fibromas que nos afectan y cuándo y cómo debemos de tratarlos. Entonces, tenemos que los mecanismos de acción por los cuales podemos tener una alteración de que el fibroma sea la causa de infertilidad es que ocasiona cambios endometriales, sobre todo en relación a la implantación embrionaria. Hay alteraciones vasculares, sobre todo por debajo del endometrio, en lo que nosotros llamamos la vascularización subendometrial. Podemos tener desde procesos de un crecimiento exagerado de la célula endometrial hasta una condición de atrofia por el efecto del fibroma. Y obviamente, pues cuando nosotros analizamos todos los procesos de adherencias a nivel de moléculas de adhesión que tienen que ver con la implantación, evidentemente hay una disminución en la producción de estas moléculas que son las que agarran el embrión para permitirle que se adoce a la pared endometrial y obviamente empiece a darse el proceso de la implantación. Alteraciones en el transporte espermático y del embrión, evidentemente aquellos fibromas que tienen que ver con los orificios cervicales, tanto interno como externo, el mismo canal, o aquellos procesos de obstrucción a nivel de los ostium tubáricos, pues obviamente vamos a tener inconvenientes a que la paciente pueda lograr con facilidad este proceso de fecundación e implantación. Y también, pues obviamente a la hora de que nosotros tengamos, por ejemplo, fibromas intraligamentarios que nos distorsionen la anatomía o la funcionalidad de la trompa tendrá dificultad para acoger el óvulo a la hora de la ovulación. Entonces, aunque el esperma logre llegar hasta el final de la trompa podría no tener la capacidad de la captación del óvulo. Alteraciones en la contractilidad uterina. Sabemos muy bien nosotros que esto lo vemos muy claramente cuando nosotros hacemos las transferencias embrionarias o las inseminaciones artificiales. Cuando dejamos las muestras dentro de la cavidad uterina, podemos lograr ver por ultrasonido cómo hay un proceso de ascenso de la imagen donde hemos dejado las muestras. Y eso es porque hay cierto movimiento de tipo ola a nivel de la célula endometrial que le va a ayudar al embrión ir hacia arriba y evitar salirse a través del cuello uterino. También hay una interferencia con la expansión y el crecimiento potencial del embrión y lo que yo les hablaba de la zona de la junctional zone, que es una zona que se encuentra entre el endometrio y el miometrio, pero es donde se encuentra el flujo de sangre subendometrial, que es el que alimenta por completo al endometrio, y obviamente la presencia de fibromas a ese nivel pueden estarnos dando problemas. Y obviamente pues hay casos de anovulación asociada a la presencia de miomas, sobre todo cuando estos miomas son muy grandes. Pues bien, viendo esta imagen, sabiendo que nosotros dentro de esa cavidad uterina es que tenemos que tener el proceso de implantación, de crecimiento y desarrollo del embrión, sabemos muy bien que tenemos que saber hacer el diagnóstico y tenemos que entender que nosotros como ginecólogos debemos de ser los grandes expertos en ecografía transvaginal, porque pues obviamente nosotros somos los que tenemos la capacidad de, al entender la anatomía, la fisiología y la patología de la ginecológica, entender qué es lo que está pasando en este útero. Y por eso es que es importante saber describir a la mayor perfección posible la presencia de los fibromas en cuanto a la cantidad de ellos, sus tamaños, su punto de crecimiento y hacia dónde es que están creciendo. Hay cosas que son muy evidentes, como la imagen que ven ustedes a su derecha, pues esto sabemos muy bien que se trata de un pólipo endometrial.
es una imagen hiperecogénica, mientras que ustedes del lado izquierdo de la pantalla pueden ver lo que es un fibroma, que a diferencia del pólipo, al ser un tejido mucho más denso, tiende a ser difícil para el ultrasonido penetrarlo, y por eso es que da las sombras acústicas. Y pues obviamente ahí podemos tener la capacidad de más o menos poder valorar la pseudocápsula y poder medir ese fibroma. Y cuando te necesitemos, también podemos apoyarnos con un histerosonograma para verificar hasta dónde un fibroma intramural pudiera estar teniendo compromiso hacia la cavidad uterina. Pues bien, el papel de la histeroscopía en todo esto es precisamente lo que nosotros llamamos. No solamente es hacer un diagnóstico, sino que es ver y tratar. Y de eso es que debe ser nuestro objetivo. Esta evidentemente es una cavidad completamente normal. Y cuando nosotros estamos hablando de pacientes, por ejemplo, con abortos recurrentes, pues nosotros dentro de las condiciones por las cuales estas pacientes pueden tener pérdidas gestacionales, los problemas del útero los vamos a sitiar en pruebas o causas no demostradas, pero que las consideramos muy probables. Y al final es eso, ¿no? Cuando los abortos los analizamos, decimos, esto es un problema del contenido, es decir, el embrión o el continente. Ahora mismo no es parte de que hablemos del contenido, sino que vamos a considerar que el embrión es sano y obviamente nos vamos a centrar en el continente. Y ahí es donde evidentemente como las causas demostradas, que pueden, no demostradas, pero muy probables, las alteraciones anatómicas del útero es una de las más importantes a considerar. ¿Y cuáles de ellas, además de las malformaciones müllerianas y los pólipos endometriales? Pues los fibromas uterinos, sobre todo los fibromas submucosos. Si nos recordamos de la clasificación última que se ha hecho de los fibromas uterinos, vemos nosotros acá los grados 0, los grado 1 y los grado 2, que son los que realmente nosotros vamos a poder resolver por histeroscopía. Estos son los que ganan importancia para este abordaje. El 1, el 0 es un fibroma pediculado dentro de la cavidad. El 1 es aquel que más del 50% de su volumen está dentro de la cavidad. Y el grado 2 el que más del 50% es intramural. 3, 4, 5 son fibromas intramurales. Y el 3 y 4 son fibromas que podrían alcanzar incluso esa zona que yo les hablaba, que se encuentra entre el miometrio y el endometrio, y evidentemente es la que podría potencialmente provocarnos una disminución de la vascularización subendometrial, que es vital para los procesos de implantación, crecimiento y desarrollo del embrión. Entonces, los intramurales, según su tamaño y localización o tendencia de crecimiento, también deberían de ser considerados para la cirugía, aunque no la histeroscópica en este caso. Estos son ejemplos de fibromas intracavitarios. El que se encuentra en la fotografía del lado izquierdo podría ser un fibroma grado 1, porque más del 50% de su tamaño está dentro de la cavidad uterina. El que está en la foto del lado derecho es muy probable que sea también grado 1, pero pues potencialmente tiene todavía mayor cantidad de su volumen dentro de la cavidad. Este es un ejemplo de un fibroma grado 0, que es un fibroma pediculado, que está creciendo totalmente dentro de la cavidad uterina. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de utilizar un histeroscopio diagnóstico como el Betoki para darnos cuenta de la dimensión o del volumen del tumor, su localización, o más bien dicho, su punto de fijación, que es este de acá, que está en la cara posterior del útero. Muchas veces nos asustamos al ver un tamaño de estos tan grande y generalmente podemos entrar con una tijera y cortar esta base que ven ustedes acá.
y ya solamente con haber cortado ese fibroma, tarde o temprano ese fibroma perderá toda su vascularización y evidentemente entrará en un proceso de atrofia, por lo cual en algún momento, pues esa paciente meses después seguramente podrá presentar la expulsión espontánea de este fibroma. Pero pues obviamente estamos hablando de la histeroscopía quirúrgica, no solo diagnóstica. Y obviamente pues nosotros para este tipo de fibromas, la otra alternativa es quererlo extraer por completo. Y esto pues es una histeroscopía con uso de resectoscopio. En este caso, porque este es un caso nuestro, esto lo hicimos con un asa eléctrica monopolar, porque es el equipo que nosotros tenemos. Pero pues el sueño, como les decíamos en charlas anteriores, es que tarde o temprano podamos tener la oportunidad de ya solamente utilizar energía bipolar por su versatilidad y por su seguridad. De esta manera es que nosotros podemos ir resecando los fibromas. Una recomendación es, el fibroma nunca lo vamos a quitar de adelante hacia atrás, es decir, del frente al fondo, sino que siempre vamos a hacer una técnica como si estuviéramos utilizando el asador, el asadón, perdón, que es de atrás o del fondo hacia el frente, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros ver constantemente el asa eléctrica y la seguridad de que nosotros no estamos haciendo una perforación de la pared uterina. Por eso es de que la recomendación es siempre ir del fondo hacia uno. Únicamente entra, es el electrodo o el asa eléctrica, y esta únicamente hacemos el movimiento para sacarlo. Y así es como nosotros vamos a ir resecando por completo el fibroma uterino hasta que lleguemos a su base, que aquí es donde se encontraba el punto de fijación del fibroma, dejando al final de cuentas una cavidad completamente sana que pues evidentemente nos dará ya la oportunidad de una gestación. A veces el fibroma puede ser tan pequeño que el asa eléctrica, con una sola pasada, pudiéramos ir a cortar por completo su base, y obviamente pues al traccionarlo con el asa eléctrica, esto lo prensa con el histeroscopio y ya podríamos retirarlo sin ningún problema. Hay que entender que a veces no necesitamos solamente una intervención, y le tenemos que explicar a la paciente que en ocasiones vamos a necesitar hacer una segunda vista. Como les digo, no siempre, pero hay 3 patologías en las que nosotros pudiéramos tener la necesidad de realizar este tipo de condiciones. Una de ellas es el síndrome de Asherman, es decir, esos cuadros adherenciales severos en los cuales nosotros nos metemos para hacer una corrección, pero de la misma manera nos tenemos que meter de nuevo a esa cavidad para verificar que su capacidad y de crecimiento endometrial es óptimo para pensar en un embarazo futuro. Los tabiques uterinos a veces no los logramos cortar de un solo y necesitamos una segunda vista para complementar. Y obviamente los fibromas no son la excepción, porque a veces los fibromas grandes, evidentemente, pudimos no haberlo cortado por completo. Sobre todo recordando que no solo estamos viendo fibromas grado 0, sino grado 1 y 2, donde una buena porción del fibroma se encuentra dentro de la pared uterina. A veces esto obedece también a que la localización del fibroma no es la mejor para la comodidad del instrumento. Por ejemplo, este fibroma grado 0 que ven acá en la pantalla y el grado 1, pues son los fibromas que más nos gustan, en el sentido de que nosotros podemos tener una visión directa y el uso del aparato de resección de una manera lineal muy satisfactoria. El tipo 2 que vemos hacia abajo también está bien localizado,
pero en ocasiones nosotros podríamos tener un fibroma como el que está aquí al fondo del útero, que no es sencillo para para la resección del fibroma. Y entonces acá es donde debemos ir considerando algunas alternativas. Unas de ellas, por ejemplo, puede ser que nosotros podríamos aquí irnos metiendo con una tijera y en esa base directamente o con un electrodo eléctrico, pues ir seccionando un poco la base y escarbando un poco, pero teniendo muchísimo cuidado de que en cualquier momento podríamos hacer una perforación uterina. Pero a veces tenemos fibromas también como estos, en los cuales ya sea que hayamos hecho una primera histeroscopía y no haya podido ser completa, o que estemos a una segunda histeroscopía o una primera histeroscopía y estamos viendo que gran parte del fibroma se encuentra dentro de la pared más que sobre la cavidad uterina, nosotros podríamos hacer un corte con el asa eléctrica alrededor por completo del tumor. Es decir, que es como hacer una zanja completamente alrededor, que lo podemos hacer en uno o varios de los fibromas que estemos encontrando en ese momento. ¿Y eso qué es lo que hace? Esto es bien interesante porque cuando nosotros hacemos ese corte o que nosotros hayamos hecho un corte inicial para resecar esa primera porción del fibroma, en los siguientes meses toda la musculatura del útero va a ejercer una presión en esa parte muscular que le va a permitir al músculo, pues no es tal vez la palabra abortar, pero sí expulsar el resto del fibroma para que posteriormente nosotros cuando hagamos una segunda vista entre 2, máximo 3 meses después, podríamos ya encontrarnos potencialmente con un fibroma tipo 0 o al menos tipo 1 que sea mucho más fácil de poder resecar. Por otro lado, también tenemos como parte de histeroscopía otros sistemas y son sistemas de morcelador. Existen dos. Por un lado está el TrueClear System y por otro lado está el MioSure. Son dos equipos que tienen la misma finalidad, tienen principios muy similares, pero pues obviamente son marcas distintas y son las dos alternativas que tenemos actualmente en el mercado. Les quiero enseñar el video del TrueClear, que es quizá el que más conocemos o el que más se promociona. Como lo vemos acá, tiene, tiene todo, ¿no? O sea, no significa que lo adaptamos al que ya tenemos. Ya hemos hecho el diagnóstico o la dilatación. Nos podemos meter con este equipo que va a ir midiendo el flujo de entrada, el flujo de salida, tiene su fuente de luz. Y este tiene un reservorio en el cual cada vez que vamos a ir sacando el tejido del pólipo o del fibroma que estemos seccionando, pues evidentemente lo vamos a ir acumulando para poderlo mandar a estudio. Las puntas son una especie de cuchillas que tienen un movimiento circular que van a ir comiéndose el tejido. Vemos aquí cómo funciona la resección de un pólipo. Este equipo solamente se adosa directamente al pólipo y lo va prácticamente cortando y aspirando directamente. Puede ser varios pólipos los que podemos resolver en un solo momento. Este equipo no tiene ninguna asa eléctrica, por lo cual prácticamente no tiene ninguna contraindicación en su manejo. Es total y completamente seguro y actúa pues seccionando por completo la patología. Lo mismo funciona para los fibromas uterinos. Y es la misma historia, nos adosamos al fibroma en donde se encuentre y obviamente pues los cortes que va a ir haciendo esto pues evidentemente va a ir
retirando por completo los fibromas. Como esto no tiene asa eléctrica, obviamente pues puede ser que en algún momento tengamos un sangrado, tal y como lo vieron ustedes en este video. Y evidentemente pues esto es lo que nos va a ayudar a, a la resección, pero la seguridad y la tranquilidad de este fibroma pues no va a ser. Como conclusiones, los fibromas parecen disminuir la fertilidad. En eso estamos claros, pero resulta que no todos los fibromas le dan problemas de fertilidad a las pacientes. Muchas veces diagnosticamos los fibromas cuando la paciente ya ha logrado un embarazo espontáneo y muchas veces esas pacientes ni siquiera sabían que presentaban un fibroma en su útero. Las características específicas de los fibromas pueden predecir cuándo se altera. Y eso es un poco a lo que veníamos hablando de los mecanismos de acción por los cuales los fibromas nos ocasionan los problemas de infertilidad. Ahora, estamos convencidos que remover los que influyen van a recuperar la fertilidad, principalmente aquellos que van a crecer hacia la cavidad uterina, porque son los que están más íntimamente relacionados a problemas de fertilidad, porque nos están ocasionando evidentemente dificultad para que ese proceso de implantación pueda darse. Pero estamos convencidos de que en la práctica diaria de remover todo fibroma es un dilema. Nosotros no somos de la opinión que todos los fibromas uterinos deben de ser removidos. No toda paciente que presenta fibromatosis uterina debe ser operada. No es concluyente la literatura en apoyar realmente que debamos de operar todos los fibromas. Es necesario tener estudios prospectivos al respecto, pero lo único que podemos tener muchas veces es pacientes que ya han consultado, se les diagnostican los fibromas y tras algún tratamiento de fecundación in vitro o inseminación artificial no se logra. Y estas mismas pacientes, pensando en que la causa única de la infertilidad es el fibroma, podría someterse a la miomectomía y ella misma sería su propio control. Es decir, antes no lo logró y después de haberles hecho miomectomía, si pudieran lograrlo o no. Aún así, la literatura es un poquito conservadora en cuanto a decir si debemos o no de hacer la resección de los fibromas en su conjunto, ¿no? Pero pues son los estudios que realmente se tienen. La Asociación Americana de Medicina Reproductiva, ya en el año 2006, esto es un enunciado que en al menos 2 ocasiones después las ha ratificado, es decir, ha sido tanto en el año 2016 como en el 2022. El Comité de Práctica de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva revisó sus reportes iniciales y recomendó que se hiciera tratamiento quirúrgico de los fibromas si, tras una evaluación completa, se descartaban otros factores potenciales de infertilidad. Es decir, aquellos donde veamos que realmente la influencia del fibroma es importante y en las que no consideremos que es importante, debería ser la única causa aparente por la cual la pareja no está logrando el embarazo. Y esas son las pacientes que deberían potencialmente de ser operadas. Con relación a lo que nos corresponde, que es la histeroscopía, pues en realidad es mucho más sencillo resumir. Vamos a quitar todos aquellos fibromas que tengan que ver con la cavidad uterina. Grado 0, grado 1, grado 2. Para fines prácticos, posiblemente los fibromas intramurales de gran tamaño podrían también ser quirúrgicos, pero ya no es un abordaje histeroscópico. Eso ya sería según el expertaje del cirujano, si querrá resolverlo vía laparoscópica o vía laparotómica. Pero con respecto a la histeroscopía, pues son los fibromas submucosos los que nosotros deberíamos de tratar en esta casuística. Pues bien,
Esto es lo que yo les quería compartir. Gracias, gracias Luis Pedro. Yo tengo una preguntita muy bonita Contame. presentación. Dime. Mira, vi ese equipo para resecar esos pólipos o miomas pequeños, pero en el caso de que tengamos un mioma que suele pasar, que ocupa, de hecho pusiste alguna foto ahí, que ocupa toda la cavidad, que es un mioma grande, después de ¿cómo se llama?, de resecarlo, ¿cómo lo sacan? ¿Es con un morcelador o no sé, en la cabeza? Fíjate que cuando nosotros vemos un fibroma muy grande, y obviamente sabemos de que técnicamente la resección con el con la electrocirugía puede ser de muy tardada, nosotros generalmente podemos ir a buscar la base. Logramos encontrar la base y nosotros la cortamos por completo. Tenemos que verificar que en realidad hemos logrado hacer el corte total del fibroma, por el cual el fibroma ya no tiene ningún vínculo con la cavidad uterina. Y cuando eso es así, no hace falta sacar el fibroma. El fibroma realmente lo podemos dejar ahí por completo y el fibroma va a entrar en automático en un proceso de atrofia. Y esa atrofia es muy acelerada y se considera que de entre 2 y 3 meses después de ese corte, el mismo útero podrá, pues con contracciones menstruales, expulsar pues un fibroma mucho más pequeño. Por otro lado, nosotros hemos hecho la resección de fibromas con el asa eléctrica y a veces no es fácil querer resecar querer extraer esos restos con el misma asa eléctrica. Y lo que nos ha servido mucho es que, como para esto ya tenemos que hacer una dilatación por lo menos hasta 6 o 7 milímetros con dilatadores. Posteriormente nosotros metemos una cánula con la cánula de la MEU, que sea de cierto calibre, y con el aspirado hemos tenido la oportunidad que se viene una gran cantidad de los restos, que mecánicamente sería muy difícil o muy tardado estarlos queriendo sacar con el mismo histeroscopio. Ya el procedimiento lo hicimos, lo logramos resolver. Hemos llegado hasta la base del fibroma y pues ya expulsarlos. Lo ideal sería pues a través del aspirado, donde podemos enviar toda la muestra a patología. Excelente, interesante. Sí, pues ustedes lo ven con el tema de infertilidad, pero yo nunca he visto sangrar tanto un fibroma, si no es porque está intracavitario o esos que están abortados. Las pacientes hasta han llegado choqueadas ahí al Hospital Roosevelt, pero sí, bueno, los demás, como tú dijiste, no necesariamente tienen que ir a quitarse, pero eso sí los veo ya complicados con hemorragias vaginales anormales. Y yo creo que es importante quitarlos. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, uno creería que técnicamente va a ser más sencillo hacer una histeroscopía que una histerectomía. Pero, ¿cuál sería el sentido de querer quitar un gran fibroma intracavitario con hemorragias tremendas en pacientes que ya cumplieron su fertilidad? El querer ser conservadores con ellas, pues a veces no tiene mucho sentido. Tal vez una histerectomía laparoscópica es más sencillo poder extraer este útero y a veces es más rápido. Podemos llegarnos a tardar a veces hasta un poquito más de 1 hora en la histeroscopía y con gran dificultad, pues porque obviamente estamos trabajando en un espacio muy pequeño, queriendo resecar un fibroma muy grande, mientras que pues una histerectomía a veces es mucho más sencillo. Pero evidentemente el querer ser conservador nos hace querer realizar procedimientos como la histeroscopía para conservar el útero, básicamente.
Preguntas, dudas, por favor, comenten. Sí, gracias, Lucero. Pues sí, tienes todita la razón, pero pues a veces me referí yo que son pacientes que no han tenido hijos, porque en ese momento quizás no están buscando un bebé, pero están con ese problema y definitivamente la opción de ellas es la histeroscopía y un manejo como el que tú nos muestras. Muchas gracias. Sí, se tiene de todo, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, cuando tenemos una paciente que lo que quiere es buscar embarazo posteriormente, pues tenemos que tratar de poderles ayudar. Yo les diría que yo tengo una paciente que quizás es la única que he tenido que realizarle 3 histeroscopías consecutivas. Y era un fibroma, primero era un fibroma muy, muy grande. Yo calculo que tenía unos 3 centímetros hacia la cavidad uterina. Hicimos una resección parcial del fibroma, pero obviamente nosotros hicimos una resección de la parte que está dentro de la cavidad. Pensaría yo que posiblemente la resección fue de un 50% del tumor. 2 meses después tuvimos que realizar una nueva histeroscopía y parecía como que si yo a la paciente nunca la hubiera operado. Era un fibroma casi del mismo tamaño. Volvimos a hacer una resección, en esta ocasión posiblemente ya fue de un 70%. Y cuando 3 meses después volvimos a la histeroscopía para ver si ya era algo muy pequeño, nos volvimos a topar con un fibroma de casi 2 centímetros, pero ya era totalmente pediculado. Entonces ya en esa tercera intervención logramos hacer la resección total del fibroma. Y pues 2 meses después las condiciones del útero eran óptimas. Le transferimos un embrión y pues afortunadamente esa paciente pudo embarazarse. Excelente. Pero en ese caso, Luis Pedro, es ese mecanismo que tú mostraste de que si se queda parte, va expulsándose hacia la cavidad, ¿verdad? Eso debe haber pasado con esa paciente. Exacto, Claro. y por eso es que les ponía yo ese esquema, porque a veces uno dice, me voy a poner a escarbar acá, ¿en qué momento yo puedo perforar el útero? Claro. Porque al final entre el fibroma y la pared uterina termina siendo muy delgada y con mucha facilidad podemos perforar el útero, mientras que nosotros con el simple hecho de haber hecho una resección parcial o con haber hecho una incisión alrededor de todo el fibroma, podría ser más que suficiente para que esa fuerza que ejerce la musculatura uterina en los meses posteriores aborte por completo ese fibroma a la cavidad uterina. Excelente, interesante. Facilita el procedimiento después. Sí, súper. Gracias. Pues, doctor García, yo lo dejo en la palabra. Gracias. Pues no, sí, muchas gracias. Sí, son preguntas que precisamente eso, pues nos llegan a la mente con las pacientes, ¿verdad? Y el manejo, sobre todo que la histeroscopia, ya con la intervención, pues nos puede mejorar en caso de, pues, querer tener la vida reproductiva y obviamente ya cuando se cumple eso y empiezan nuevamente con los cuadros de fibromas, sangrados, pues ya uno evaluará, pues si completó el deseo, cumplió el deseo, quitar ya el útero para quitarse ya un dolor de cabeza, porque sí, hay pacientes que recurren. Yo me acuerdo de una que empezó muy jovencita, y lo que tú decías, que genéticamente se está viendo que también puede tener una predisposición. Pues esta chica, la familia tenía mucho de eso, las hermanas, y ella debutó a los 18 años con fibromas, pues con mucha hemorragia, y bueno, se le hizo la intervención de histeroscopia y todo lo demás, y quedó embarazada, después tuvo otro niño, y después empezó otra vez, a tal manera que se deformó casi todo el útero, pero era increíble. Entonces, es una de las cosas que yo sí he comentado, que habrá alguna predisposición genética que no permite
que el cuadro se resuelva con una vez, ¿verdad? Sino que reincide. Así que muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano o envió algún mensaje? Dice, buenos días, doctor. Una duda, si hubiera patología maligna en un pólipo o mioma resecado con morcelador, ¿habría algún riesgo en el pronóstico para la paciente? Cabal me llamó la atención y contesté de una vez. La ventaja que tenemos nosotros es de que, por ejemplo, como vieron ya en otras ocasiones, cuando nosotros nos metemos con el histeroscopio, sí podemos encontrar alguna malignidad. Y obviamente, pues nosotros vamos a resecar esa patología que estamos observando y la vamos a enviar al patólogo. Entonces, para que nosotros podamos hacer adecuadamente una histeroscopía, nosotros necesitamos tener una presión de flujo dentro de la cavidad uterina, más o menos entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Ahora, para que nosotros pudiéramos hacer que ese líquido llegue y pase a través de las trompas, la presión debe ejercerse un poquito más y más o menos estamos hablando de alrededor de 120 milímetros de mercurio. Si nosotros estamos haciendo la resección de una masa intrauterina que pudiera tener una malignidad, con el simple hecho de hacer una histeroscopía no estamos nosotros enviando tejido maligno por las trompas hacia la cavidad pélvica. Es muy poco probable que eso ocurra. Deberíamos de ejercer una presión intrauterina excesiva para que ese líquido o esas células malignas pasen a cavidad. Entonces nosotros realmente ya hicimos la resección. El patólogo nos dice que hay una patología ahí más agresiva y obviamente pues como todos sabemos, estas pacientes lo que hay que hacer es tratar de que no menstruen por un tiempo para mantener ese endometrio en descanso. Y pues la colocación del Mirena podría ser una muy buena alternativa para que 6 meses después podamos hacer una nueva histeroscopía con toma de muestras dirigidas y verificar que ahí ya no tenemos nada. Muy bien. Muchas gracias. Y lo que Dice pregunta Miriam, también es que si sí. tendría alguna diferencia. Lo que pasa es de que la diferencia no la tenemos nosotros en el momento que estamos haciendo la histeroscopía, sino en el manejo posterior al ya tener la patología. Ahí es donde tendríamos la diferencia en el manejo. Pero la histeroscopía en sí no empeora el pronóstico, sino al contrario. Tenemos la facilidad de que hemos tenido la oportunidad de ver la cavidad y verificar que hemos podido sacar toda la tumoración. Si nosotros lo único que hemos hecho es un legrado, por ejemplo, siempre nos va a quedar la duda de que realmente pudimos haber hecho o no la resección completa de la malignidad. Pero con la histeroscopía sabemos que hemos logrado limpiar por completo la cavidad. Y el patólogo pues nos dirá la indicación, el diagnóstico posteriormente y es ahí donde nos cambia el abordaje de la paciente. En la otra pregunta dice si el manejo de los pólipos tiene alguna diferencia o cuál es la indicación de resecar un pólipo. Cuando nosotros estamos haciendo la resección de pólipos, lo podemos hacer solo con microtijera. Claro, hay pólipos que son muy grandes. Y cuando los pólipos son muy grandes, a veces también queremos hacer el mismo abordaje con la resección eléctrica. Entonces va a depender un poco de cada caso y también va a depender un poco de la preferencia del cirujano en cuanto a si se siente más cómodo con el betoqui o si se siente más cómodo con el resector. Esa ya es una cuestión que lo pongo a tela de juicio del operador. También podemos ser tan radicales como decir voy a utilizar el morcelador, pero evidentemente son equipos que van encareciendo mucho el manejo. Pero pues obviamente una unidad completa, pues quisiéramos que tuviera todo el instrumental que necesitamos
para ello. En relación a qué indicación, miren, nosotros somos de la opinión que idealmente todos los pólipos, desde el punto de vista de fertilidad, deberíamos de quererlos quitar, ¿sí? Porque evidentemente, pues el quitar todos los fibromas nos va a permitir una cavidad limpia para permitir mejorar el proceso de implantación del embrión. Antes decíamos que los pólipos muy pequeñitos, tal vez ni siquiera deberían de ser considerables para cirugía, pero esto no ha sido así de cierto desde que empezamos con el tema de la endometritis crónica, porque la endometritis crónica son micropoliposis endometriales que no los vemos por ultrasonido, sino que los vemos hasta que hacemos la histeroscopía. Y obviamente las imágenes como de fresa que nos están demostrando la inflamación de la célula endometrial. Entonces, desde el punto de vista de fertilidad, fibroma visto, fibroma quitado, si es un mucoso, y pólipo visto, pólipo quitado. Ahora, diferentes serían pacientes que sabemos que es un pólipo bien regular, la paciente ya cumplió fertilidad, pero no está clínicamente presentando ningún inconveniente y ella pues puede estarse sometiendo a sus chequeos de ultrasonido anualmente para ver si ese pólipo en algún momento es un problema o no. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues te agradecemos nuevamente y estamos entonces en comunicación contigo. No sé si el doctor, ¿tú le hablaste al otro doctor, Meléndez? Sí, voy a ver si ahorita se conecta. Va. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Buen día. a todos. Buen día. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Doctora Elcita, no sé si quiera compartirnos algún mensaje de parte de la facultad mientras se conecta el doctor. Perfecto, gracias doctor. Pues buenos días a todos. Únicamente que yo compartí que fue ayer o anteayer, unos enlaces ahí para que ustedes puedan llenar unas encuestas sobre el curso y sobre los profesores. Como estamos ya a punto de cerrar el curso, es como un requisito llenar esas encuestas, esos formularios, para que se pueda dar por concluido el curso. Entonces, lo tienen que llenar todos. Entonces, por favor, pues únicamente y nada más. No sé si usted tiene algo más que decir, doctor. Sí, solo reforzar lo que usted dijo, cabal, porque nosotros también en la facultad cuando tenemos cursos para los docentes, no nos extienden ningún diploma o certificado, lo que sea, hasta que llenemos la encuesta. Pareciera algo forzado, pero es un requisito tanto porque la escuela, la facultad tiene que tener ese tipo de retroalimentación por los estándares de calidad, porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a saber si los profesionales están de acuerdo o tienen alguna sugerencia? Que las hemos ido tomando en cuenta desde la primera corte. Hemos ido modificando algunas cosas que sí nos han dado, digamos, una retroalimentación, mejoría y calidad para todos los colegas. Y lo que se trata es de ir creciendo, mejorando, y la facultad les agradece que se tomen un ratito para que ustedes nos ayuden a crecer, a mejorar y por el bienestar de todos los colegas, ¿verdad? Así que les animamos y me han preguntado acerca del trabajo. Pues pueden volver a ver los videos que intervino el doctor Erwin Calwa, el doctor Salatino. También pueden, si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp si lo prefieren, más directo. He estado en comunicación con algunos de ustedes, les he dado algunas
recomendaciones, por supuesto, ¿verdad? La idea es de que ustedes lo hagan con su propia autoría y que sean ustedes los que realmente desean, pues, presentar ese trabajo auténtico. También les comento que ya tenemos fecha apartada en nuestro CUM al fin, porque el año pasado no pudimos por temas de tiempo y espacio, entonces ahora ya les voy a ir dando las fechas y ya está apartado, así que va a ser un sábado en la mañana para que los que puedan tener pues a bien llegar. Sabemos que hay gente que se tiene que movilizar de algún lugar lejano, pues por eso lo hicimos sábado, así que estamos contentos de que el grupo va creciendo y vamos preparando gente con calidad y conocimiento. Ya está nuestro amigo, el doctor Fernando Meléndez. Qué gusto de tenerte, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy bien. Voy a presentar al doctor, el doctor Mario Fernando Meléndez Pineda, es médico cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo pues también su título de médico especialista en obstetricia, que lo obtuvo en el Hospital Roosevelt. Luego el título de máster en infertilidad y reproducción humana en la Facultad de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia, España. El título también de endocrinología ginecológica y medicina reproductiva en el Instituto Valenciano de Infertilidad de España. Además, tiene diplomas de diagnóstico ecográfico, Doppler en obstetricia y ginecología de la Escuela Española de Ultrasonidos, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Ha sido profesor asociado al programa de posgrado de ginecología y obstetricia del Seguro Social, secretario de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala también, en la GOG, profesor del curso de técnicas de reproducción asistida de baja y alta complejidad impartido a médicos ginecólogos, avalado también por la GOG y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, codirector médico del Centro Clínico Gestar Guatemala, presidente también de la Asociación Guatemalteca de Fertilidad y Reproducción Humana. Este es un resumen de tantas cosas que ha hecho el doctor. Yo también lo conocí en algún lugar, dimos consulta por ahí también, y muchas gracias, Fernando. Estamos, solo que fíjate que el doctor Rosal. Y Rosal no quitó su presentación. Ahora le digo, me voy a retirar un minutito precisamente para eso. Va, ok. Ahora regreso. Sí. Muy bien. Pues bueno, entonces el sábado, de una vez les doy la fecha a ustedes, aunque lo puse en nuestro chat, para eso me gusta el chat a veces para comunicar. Es el sábado 22 de noviembre de 10 de la mañana. Calculamos que pues se tardará lo más 2 horas, hora y media, con las fotos. Pueden llevar a su núcleo familiar, porque tampoco el auditorio es muy grande, solo caben casi como 250 pacientes, así que, personas. Entonces, es un poquito limitado, pero ahí estarán bienvenidos todos. Una casa médica quiere pues también participar para llevarles ahí una refacción. Pues estamos viendo todos esos detalles que pues realmente lo que queremos es que ustedes se vayan contentos con su diploma, pero más que con el diploma, con el conocimiento estandarizado y básico. Pues muchas gracias a todos. Si van teniendo dudas, como les digo, de la última etapa, ya solo tenemos 3 semanas después y concluimos ya nuestro. Gracias, doctor Fernando. Ahí estamos. Ya estamos aquí, sí. Compartir pantalla.
Pantalla completa. Dele acá. ¿Y dónde tiene su presentación? Dele ahí. Dele ahí. Compartir. Si yo veo su pantalla, diga. ¿Cómo? Ahora busque su presentación. Sí está. Pregúntame si la ven. ¿Me ven allí? Ahí se mira re bien, gracias. Perfecto. Va, si quieres cerrar la puerta, por favor. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad que es un honor y es un privilegio que cada año nos podamos ver en este curso, y para nosotros también es muy agradable y es muy satisfactorio poder compartir con los amigos y colegas del INCAN. Y obviamente en este curso lo que nosotros pretendemos es pues hablar mucho lo que hacemos en el día a día en el área de esta técnica que es la histeroscopía, no solo en ginecología, sino que también en el tema fertilidad. Así que esta presentación está dirigida a esta condición que es bien común, como son los pólipos, el síndrome de Asherman y alguna otra patología endometrial, como lo vamos a ver más adelante. Y de nuevo, si recordamos cómo la OMS clasifica los factores que están asociados con alteraciones del aparato reproductor femenino. Y tenemos aquí todos los grupos de factores que puedan causar alteración de la anatomía. Y el grupo 4, que es el que a nosotros nos interesa, alteraciones del tracto genital femenino. Y entre ese grupo 4 de las alteraciones del tracto genital femenino, pues tenemos anomalías adquiridas y las anomalías mullerianas, que son básicamente anomalías congénitas desde el nacimiento. Y hoy, para propósito de esta presentación, lo que a nosotros nos va a interesar mucho es la presencia de pólipos, cicatrices y condiciones propias del endometrio. Hay otra presentación que es más adelante sobre el diagnóstico y el manejo de las anomalías mullerianas, pero para la presentación de hoy es básicamente pólipos, Asherman y patología endometrial. Bueno, ¿qué se sabe a nivel en general, tanto en ginecología como en infertilidad? Pues se saben que las alteraciones del tracto genital tienen un impacto en la reproducción humana. Y no solo en la reproducción humana, sino en la calidad de vida de las mujeres. Pero específicamente, como el 80% de nuestro actuar es reproducción humana, estas alteraciones del tracto genital femenino pues nos provocan fallos de implantaciones, pérdidas gestacionales recurrentes, partos prematuros y alguna patología endometrial como es el endometrio refractario o una endometritis. Y para ello pues tenemos las técnicas endoscópicas, cómo podemos nosotros hacer diagnóstico y corrección a la vez. Pues desde hace muchísimo tiempo se ha descrito el acceso abdominal, y hoy por hoy el acceso vaginal es el que está descrito para el abordaje y la resolución de estos problemas del tracto genital femenino. Y cuando digo acceso vaginal es básicamente el acceso histeroscópico. La histeroscopía, entonces, tal cual como se ha dicho en los temas anteriores, pues la histeroscopía la podríamos dividir en dos grupos. La histeroscopía diagnóstica per se y la histeroscopía tanto diagnóstica como operatoria en el mismo acto. Hoy por hoy, y haciendo mención a lo que en algún momento fue la endoscopía o la laparoscopía pélvico-abdominal, se hacían laparoscopías diagnósticas para ir a ver qué era lo que tenía la paciente, y con ello pues uno podría encontrar una sospecha o un diagnóstico. Pero actualmente la recomendación y lo que se hace en cualquier sitio, en cualquier hospital, en cualquier centro que se dedique o que nos dediquemos nosotros a procedimientos endoscópicos,
Los procedimientos básicamente son diagnósticos y quirúrgicos a la vez, porque es impecable, no podemos ni siquiera pensar que entramos a una cavidad, como es la pelvis, el abdomen, y en este caso la cavidad uterina, y que solo entremos a ver qué es lo que hay y salgamos y ya hicimos diagnóstico. No, al contrario. Es digamos, como un acceso a la cavidad uterina, donde vamos a diagnosticar, pero a la vez vamos a resolver los problemas. Y aquí es donde esta clasificación diagnóstica quirúrgica, pues deja ser dos situaciones separadas como tal, porque nosotros, y máxime en un centro privado, no podemos diagnosticar y luego volver a programar para ir a hacer la resección. Pero bien, la histeroscopía, tal cual como la sabemos, es el gold estándar para valorar la cavidad uterina. ¿En qué situaciones? Pues en todas las situaciones donde hay una sospecha de alguna lesión intracavitaria, principalmente en aquellas mujeres que tienen sangrado uterinos anormales. En el campo nuestro, por ejemplo, cuando hay endometrios refractarios. ¿Qué es un endometrio refractario? Pues son aquellos endometrios donde no logramos que agarren un grosor adecuado que nos permita implantar embriones dentro de la cavidad uterina. Luego, cuando ya las mujeres llegan a la menopausia, ya por los 50 años, y tienen hemorragias posmenopáusicas. Recordémonos nosotros que el endometrio es uno de los lugares del aparato genital femenino que puede ser causa de cáncer de endometrio. O sea, una mujer con hemorragia posmenopáusica y que nosotros tengamos sospecha o que tenga factores de riesgo para un riesgo de cáncer de endometrio, la histeroscopía es el mejor método para diagnóstico, toma de muestras y pues hacer, valga la redundancia, un diagnóstico y con ello decidir la mejor opción de tratamiento. Obviamente en un programa de infertilidad como es el nuestro, nosotros en la primera valoración ecográfica, que es la primera evaluación del aparato genital femenino, si encontramos alguna condición, sospecha por la vía ecográfica de la cavidad uterina, pues es una indicación de una histeroscopía. Las anomalías müllerianas, que las vamos a hablar en la siguiente presentación, y en aquellos casos donde necesitamos remover cuerpos extraños. Cuerpos extraños, ¿qué pueden ser? Pues un DIU extraviado puede ser un cuerpo extraño. Otro cuerpo extraño pueden ser productos de la concepción retenidos que no fueron expulsados de forma correcta y nosotros tener que indicar una histeroscopía para ir literalmente a remover todos esos cuerpos extraños productos de una concepción. Y cuando ya hablamos básicamente, si lo queremos separar de una histeroscopía diagnóstica y una quirúrgica, pues tenemos que saber que la histeroscopía es el método de elección para corregir las alteraciones de la cavidad uterina. O sea, es una cirugía de la cavidad uterina que se resuelve por una histeroscopía. Entonces, la cirugía para mejorar los resultados en técnicas de reproducción asistida, que es donde nosotros nos movemos básicamente, pero en el instituto, en el INCAN, pues yo podría decir, bueno, la histeroscopía podría ser el método de elección para descartar o confirmar la sospecha de un cáncer de endometrio y con ello, pues, entrar a los protocolos de tratamiento de las mujeres. La histeroscopía quirúrgica también es la que corrige las malformaciones müllerianas, la que corrige los problemas adherenciales, la que corrige los problemas de miomatosis intracavitarias uterinas, la que diagnostica y drenamos los quistes adenomiósicos dentro de la cavidad uterina y obviamente lo más común, como lo que nos tiene aquí el día de hoy, pólipos y la corrección de los sismoceles. En lo posible se recomienda que la histeroscopía debería ser de una forma ambulatoria en vez de ingreso a un hospital. ¿Por qué? Pues porque la histeroscopía es de un acceso muy práctico. Yo supongo que esto ya se los hablaron en las pláticas anteriores, pero se debería preferir una histeroscopía ambulatoria en vez de hacerlo de una forma intrahospitalaria, que no solo eleva los costos, sino que también para los sistemas de salud también es muchísimo más caro. Ojo con esto que tengo aquí también.
Todos podemos indicar histeroscopías y encontrar lo que sospechamos y corregir, pero hay ocasiones donde está contraindicado una histeroscopía. Y en estos casos nos estamos refiriendo principalmente a aquella mujer que tiene sospecha o aquella mujer que está en edad fértil, que tiene retraso menstrual, que podría estar embarazada. Entonces, un embarazo es contraindicación para una histeroscopía, salvo en los casos donde haya una mujer con embarazo y que tenga un dispositivo intrauterino y que esté en la parte, digamos, distal al fondo uterino, dígase en el orificio cervical interno. Entonces, en una mujer embarazada con un dispositivo intrauterino interno, nosotros podríamos indicar una histeroscopía para ir a retirar el dispositivo y de esa forma dejar en mejores condiciones y con menos riesgos ese embarazo dentro de la cavidad uterina. Pero para otras condiciones que no sea ir a quitar un DIU, por ejemplo, está contraindicada la histeroscopía por las razones obvias. En pacientes que se sospecha o que tienen enfermedad inflamatoria pélvica, la histeroscopía pues la debemos de posponer hasta no controlar la situación que está cursando la mujer, porque no, si hacemos la histeroscopía podríamos empeorar el cuadro infeccioso o el cuadro clínico de la mujer. Cuando haya herpes genital activo o cuando hay sospecha de un cáncer de cervix, que nosotros solo podamos diseminar las células hacia la cavidad uterina. Y cuando hay sospecha, por ejemplo, de cáncer de endometrio ya diagnosticado, por ejemplo, pues digamos que son contraindicaciones. Ahora, la histeroscopía puede diagnosticar cáncer de endometrio, sí, como lo vamos a ver más adelante, tengo un casito ahí para presentárselos a ustedes. Y es la histeroscopía la que nos ayuda para discernir o para tomar las muestras dirigidas de esos lugares del endometrio donde hay formaciones irregulares de endometrio, y con ello una biopsia dirigida es más específico el diagnóstico de una malignidad como es el cáncer de endometrio. ¿Qué requisitos son los recomendables para realizar las histeroscopías? Pues como cualquier otro problema médico de una persona, primero tenemos que tener bien clarito una historia clínica detallada. Saber quién es nuestras pacientes, si están en edad reproductiva, si están en la perimenopausia, si ya es posmenopáusica, si ya tuvo hijos, no tuvo hijos, si tiene abortos o no tiene abortos. Todo esto, lo clínico realmente es lo que a nosotros nos ayuda a descartar o a sospechar más en alguna condición, porque no es lo mismo que nosotros le vayamos a hacer una histeroscopía por infertilidad a una mujer que ya tiene 3 pérdidas gestacionales y que uno diga, bueno, pues esta mujer altamente sospechoso que tenga una anomalía mülleriana. Pero a aquellas mujeres que no han tenido embarazos y que no se han podido embarazar, pues las causas del embarazo podrían ser muy diferentes a esa que ya tiene abortos. Entonces, la historia clínica es básica de tener en cuenta cuando nosotros indicamos cualquier procedimiento, en este caso una histeroscopía. Tenemos que planear como cualquier otro procedimiento la histeroscopía. Todo es una cirugía menor, o sea, tenemos que tener no solo la historia clínica bien conocida, sus exámenes preoperatorios, la paciente estar informada de cómo se hace el procedimiento y el tiempo promedio, digamos, que se invierte en una histeroscopía, pues depende mucho realmente de quién haga el procedimiento, pues porque ya vemos aquí que generalmente una histeroscopía nos podemos tardar 10 minutos, 15 minutos o a veces hasta 1 hora, ¿no? Pero eso de qué depende generalmente de quién haga el procedimiento. Generalmente es un cirujano endoscopista, en el caso de nosotros ginecólogos o los casos de los cirujanos generales, para que tenga conocimiento de endoscopía y obviamente entrenamiento en histeroscopía. Entonces el tiempo pues va a depender de quién esté haciendo la intervención. La paciente la tenemos que tener en una posición ginecológica, una posición de litotomía,
A veces, pues como es un procedimiento ambulatorio de clínica, muchas veces ni siquiera utilizamos campos estériles, solo hacemos una asepsia en la región, tenemos que colocar una bolsa de colección de líquidos, vaciar la vejiga, y la mayoría de las pacientes, pues nosotros en lo personal, en nuestro centro, preferimos una sedación para que la paciente tenga un confort. Está descrito muchísimo que se puede hacer sin anestesia, con anestesia local o con una mascarilla para quitar el daño o la incomodidad de la paciente. Y los medios de distensión, pues esto ya sé que ya lo dieron en otra presentación previa. Los métodos de los medios de distensión. La distensión, solo descartar aquí que una distensión adecuada del útero es imprescindible para realizar la histeroscopía. ¿Por qué? Pues porque nos permite la apertura de las paredes uterinas para una visualización básicamente 360 de toda la cavidad. Y importante que tengamos en cuenta es que el déficit de los líquidos dentro de la cavidad uterina es de 1000 mililitros de negativos en una solución hipotónica, y el límite superior de déficit en líquidos es de 2500 en una solución isotónica. Entonces, esto ya lo hablaron en una presentación anterior. Este es un ejemplo de cómo este es nuestro quirófano. Se recuerdan que una bolsa arriba de 90 centímetros o 70 centímetros arriba de la pelvis de la mujer nos provoca una buena distensión uterina. Las pantallas donde proyectamos nuestras imágenes, vemos ahí donde está el sistema de irrigación, un histeroscopio, la paciente pues en sala de operaciones, un equipo de histeroscopio tipo Betoki. Con él pues entonces accedemos hacia la cavidad uterina, y con ello pues entonces ya entramos básicamente en qué es lo que tenemos que encontrar o por qué indicamos una histeroscopía. Y aquí entramos en detalle entonces que una de las primeras causas y las causas más comunes que nosotros vemos en las clínicas de ginecología son las masas intracavitarias uterinas. Y en este caso pues nos estamos refiriendo a la sospecha de pólipos endometriales. Un pólipo endometrial se diagnostica muy fácil por un ultrasonido y con Doppler color se distingue muy bien. Y quizá como recomendación para diagnosticar un pólipo endometrial, no siempre se diagnostica en cualquier fase del ciclo ovárico, en cualquier fase del ciclo endometrial. ¿Por qué? Pues porque el endometrio, de forma fisiológica, en la primera mitad de la fase ovárica, o sea, de la foliculogénesis, se le llama la fase proliferativa. Y en la fase proliferativa, el endometrio crece y adopta una morfología trilaminar. Más o menos un ciclo promedio de una mujer se tarda 14 días, más 2, menos 2 días, en desarrollar un folículo. Y en ese periodo, desde el primer día de la menstruación hasta el día 14, es la fase folicular. En esas condiciones, el endometrio por medio de ultrasonido nos permite ver con detalle ese endometrio y es el mejor momento para ver y diagnosticar pólipos. Pero cuando llega el momento de la ovulación, entonces existe la secreción de la progesterona. Y la progesterona hace que el endometrio se vuelva a la segunda fase, que se llama progestacional. O sea, es un endometrio secretor. Se llama secretor porque secreta N cantidad de sustancias, proteínas, moléculas de adhesión, expresión de genes, que sirven para la implantación embrionaria. Y el endometrio entonces cambia su morfología y se vuelve como un aspecto hiperecogénico, más denso. A veces se puede ver como forma polipoideo también. Entonces no es el mejor momento para diagnosticar un pólipo. Entonces, como consejo, si vamos a sospechar de un pólipo y tenemos a nuestra paciente en la fase secretora, citémosla en un siguiente ciclo, pero citémosla entre el día 7, día 8, día 10, para hacerle una ecografía transvaginal. Y con ello vamos a ver
figuras, imágenes muchísimo más claras. Y si vemos una figura, una imagen de pólipo, pues entonces aquí tenemos la histeroscopía. ¿Qué son los pólipos endometriales? Esto es una de las neoplasias focales del endometrio muy comunes, que está compuesto básicamente por 3 elementos, que son las glándulas endometriales, por el estroma y por un vaso sanguíneo, que es el que nutre a este crecimiento endometrial. En la mayoría de los casos, los pólipos son asintomáticos y en la inmensa mayoría, más del 80%, 85% de estos pólipos son benignos. El riesgo de transformación maligna, lo ven ustedes aquí, casi un 13%. Eso significa que más del, como dije, 85% de esos pólipos son benignos. Son muy pocos los pólipos que podrían tener alguna malignización. Los pólipos endometriales se clasifican básicamente en endometriales, en cervicales, en vaginales pedunculados, según su localización dentro del aparato genital femenino. ¿Y de dónde provienen esos pólipos? Pues es bien difícil decir de dónde vienen. Lo que sí sabemos es que la patología de los pólipos es bastante incierta, pero hay factores que incrementan el riesgo de formar pólipos endometriales. ¿Cuáles son esos? Una paciente con diabetes, una paciente con obesidad, pacientes con hipertensión arterial, la edad avanzada se ha visto que tiene más frecuencia de presentar con pólipos endometriales y en la menopausia también. Así que digamos que los factores de riesgo son muy variados. Cualquier mujer podría presentar con una masa intracavitaria uterina. Aquí tenemos estos ejemplos de cómo son imágenes histeroscópicas de esta patología cuando nosotros los encontramos dentro de la cavidad uterina. Básicamente, entonces, los pólipos endometriales son una condición muy común, casi que la más común en ginecología. Ya dije que están asociados a hemorragia, factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. ¿Y a qué se asocian los pólipos? Los pólipos generalmente lo que provocan son alteraciones de la menstruación de la mujer. ¿Por qué? Pues porque es un tejido endometrial que no se desprende del todo con una menstruación, y si no se desprende es un tejido que está ahí sangrando, y la forma más común de presentación de estos pólipos es con spotting premenstrual y spotting postmenstrual. Entonces, a toda esta condición se le llama hemorragia uterina anormal. Entonces, una mujer con hemorragia uterina anormal deberíamos nosotros de sospechar de una patología intracavitaria uterina. Y esto es más que suficiente de indicar una histeroscopía. En pacientes que tienen pólipos, obviamente, además de las hemorragias uterinas anormales, esas pacientes impiden de forma mecánica que los embriocitos se implanten, entonces nos provocan infertilidad. Y además los pólipos endometriales pueden asociarse a condiciones premalignas y malignas, pero como lo dije en la diapositiva anterior, en un porcentaje muy bajito, casi un 12-13%. De nuevo, factores de riesgos asociados, la edad avanzada, la hipertensión, la obesidad, la terapia hormonal. Los pólipos generalmente son hallazgos incidentales en una ecografía transvaginal, y más o menos se encuentran hasta en un 30-32% en mujeres en edad reproductiva. Y el diagnóstico y el tratamiento de los pólipos básicamente es una histeroscopía con polipectomía histeroscópica con una tijera. La recurrencia se ha escrito que es más o menos hasta un 12 o un 13%. Y antes cuando yo era residente, y yo creo que todavía en la mayoría de los casos en los colegas en general, el abordaje de tratamiento de los pólipos siempre había sido un negrado, dilatación cervical y un negrado, pero fíjense bien, es efectivo en menos del 50%. ¿Por qué? Porque se está haciendo como un coretaje o un curetaje, ¿sí? A ciegas, y muchas veces no le pegan a la base del pólipo y no se logra extraer. De manera que para tratar pólipos, la dilatación y el negrado uterino básicamente hoy por hoy está proscrito. ¿Por qué? Pues porque existen formas más efectivas y más prácticas de resolver las masas intrauterinas, como es la histeroscopía.
Los mecanismos por los cuales los pólipos provocan infertilidad, pues ya lo dije, interfieren de forma mecánica con el transporte de los espermatozoides, interfieren de forma mecánica para la implantación de los embriones dentro de la cavidad uterina. Los pólipos también alteran la liberación de moléculas a nivel endometrial, alteran, por ejemplo, los genes OXA, OXA10 y OXA11, que son genes que están asociados básicamente con la implantación de los embriones dentro de la cavidad uterina. Y ahora cambiamos a otra condición, una condición puramente de una patología endometrial. Y una patología endometrial que se llama endometritis. Y una endometritis puede ser una endometritis aguda o una endometritis que no se cura de un periodo, digamos, esperado. Se puede volver una endometritis crónica. Y las endometritis crónicas, básicamente, las endometritis crónicas era muy desconocido. La verdad que casi nadie le ponía atención a esto. ¿Por qué? Pues porque hacer diagnóstico de endometritis crónica es bien difícil. Casi se dice que la endometritis crónica era una patología que era desconocida para la mayoría de los ginecólogos. Lo que pasa es que nosotros, como en esto trabajamos y esta es nuestro día a día, nosotros le ponemos muchísima atención al endometrio. Aquellos endometrios donde las mujeres son jóvenes, no se embarazan, no encuentra uno otra condición de infertilidad y sigue la infertilidad, no hay embarazos. Uno debería de sospechar entonces que dentro de la cavidad uterina donde se pegan los embriones podría haber algo que no esté bien. Y fíjense bien, la endometritis crónica básicamente fue desvelada en estos últimos años gracias a los hallazgos de la histeroscopía. Porque si no se hace una histeroscopía, la sospecha de esto debe de ser bien de un médico que esté muy familiarizado con esta condición para sospechar que una paciente pueda tener endometritis crónica. Bueno, pues entonces la endometritis crónica es una patología caracterizada por la inflamación crónica del endometrio. Los síntomas pueden ser muy leves o estar ausentes. Si están ausentes, básicamente es una paciente asintomática y solo con el hecho de que tenga infertilidad, pues ya debería ser un síntoma. Un síntoma de una endometritis crónica es la infertilidad. Pero cuando hay sintomatología y estos son leves, pues básicamente y en lo personal, lo que he visto pues con muchas pacientes, es un dolor pélvico exquisito. Aquella que dicen, doctor, me siento como hinchada de la pelvis. Siento ahí unos como piquetazos de vez en cuando que van y vienen, pero nada de otra cosa. Entonces, algunas veces, pues, podría haber dispareunia, algunas veces hemorragia uterina normal, una hemorragia que baja los 2-3 días de hemorragia roja, rutilante, pero se queda por otros días más con un spotting, a veces con una hemorragia menstrual, a veces maloliente, o a veces maloliente más leucorrea. Entonces, ante esa condición, uno debería sospechar alguna patología dentro de la cavidad uterina. No existe un signo específico para esta condición, así que la sospecha debe ser primero, tener la sospecha y 2, lo que la paciente le diga al médico para pensar en esta condición. La endometritis crónica está presente más o menos en el 50% de los casos con aborto recurrente y más o menos en un 30 a 60% cuando hay fallos de implantación embrionaria. Una de las características de la endometritis crónica es la presencia de linfocitosis, alteración de los genes de implantación, aumento de la contractilidad uterina, por eso es que hay dolor, por eso es un dolor exquisito pélvico a la mujer, y entonces ante esa situación uno debería de sospechar de esta condición. Fíjense bien, entonces aquí tengo 2 ejemplos, 2 imágenes de una cavidad uterina. La cavidad uterina del lado izquierdo, pues es una cavidad uterina, digamos que uniforme, rosadita, ¿verdad? Vemos los 2 ostium, el ostium tubárico derecho, el izquierdo, y si lo comparamos con la foto del lado derecho, vemos esa misma cavidad con el endometrio que está rosadito, uniforme,
Pero en el fondo uterino tenemos esas lesiones rojizas diseminadas casi en todo el fondo uterino. Y esas son el típico ejemplo de lesiones rojizas sobre un endometrio más o menos rosadito o blanco, muy parecido, y lo describen así, lesiones rojizas como en fresa sobre un fondo blanco. Así que esto es una endometritis, no se conoce la etiología a ciencia cierta por quién da esto. Lo que sí se sabe es que los cultivos endometriales son positivos más o menos en un 50% y los agentes más frecuentes encontrados en esos cultivos en un 70% son bacterias. Más o menos el 20% son micoplasmas y quizá un 10% clamidias. El diagnóstico, el gold standard para hacer diagnóstico es la histeroscopía, la visualización histeroscópica de estas lesiones y obviamente es una biopsia de esas lesiones para mandar a patología y que el patólogo le haga un estudio histológico. En la histología, pues el patólogo debería tener la capacidad de identificar leucocitos y células plasmáticas en el estroma endometrial. Pero es que además el diagnóstico se confirma sí o sí cuando hay presencia de células plasmáticas en el estroma endometrial y que en un método que se llama inmunohistoquímica se detecta y uno mismo lo pide la presencia o la identificación de este antígeno de superficie de células plasmáticas que se llama CD138. Cuando hay presencia de más o menos células plasmáticas y hay entre 2 o 3 células con este antígeno positivo para el CD138, el diagnóstico está hecho. Es una endometritis crónica. Y la endometritis crónica ya es un diagnóstico en el cual nosotros lo debemos de, primero, de detectar, diagnosticar y 2, tratar. Cuando nosotros corregimos este problema de la endometritis crónica, muchas veces no tenemos que hacer nada en el tema fertilidad. ¿Por qué? Pues porque una vez corregido el problema de la infertilidad, entonces los embarazos generalmente vendrán solitos o con técnicas muy sencillitas para ir a lograr el embarazo. Aquí están otros ejemplos. Los hallazgos histeroscópicos de la endometritis. Vean bien, esta es una histeroscopía. Estamos entrando a la cavidad uterina. Fíjense bien en el fondo uterino, esas lesiones diseminadas en prácticamente toda la cavidad uterina. Ahí estamos, es un fondo blanco, ese es el endometrio, pero lesiones rojizas sobre fondo blanco, aspecto de fresas con crema. O sea, eso es, creo que lo hice aquí, ¿no? Aspecto similar a fresas, sí. Hiperemia endometrial que rodean las aberturas glandulares, similar a aspecto de fresas. Vean esa pared donde vemos el orificio, el ostium tubárico, y ese es el derecho de esa paciente, lesiones rojizas diseminadas en toda la cavidad. Y en la parte inferior derecha, vean esa cavidad uterina, la micropoliposis endometrial. Este es el signo más específico y patognomónico de... Entonces, son micropólipos que se mueven y que flotan en el líquido dentro de la cavidad uterina, que nosotros lo detectamos muy, muy rápido. O sea, hay que tener el ojo atinado para ver esta condición. Y solo con ver esta condición se llama micropoliposis endometrial. Y entonces el diagnóstico clínico de endometritis crónica, pues básicamente está hecho y pues lo tenemos que tratar. Entonces, la prevalencia de la endometritis crónica, si se dan cuenta en esta diapositiva, primero, el antígeno CD138 es un método diagnóstico. Los hallazgos son edema de la mucosa endometrial, hiperemia local o difusa y micropoliposis. Entonces, estos tres hallazgos son patognomónicos típicos de endometritis crónica, lo cual nos hace entonces ir y buscar qué tratamiento le vamos a dar. Ok. Luego pasamos a otra condición que está en este tema de histeroscopía, como es el síndrome de Asherman. ¿Qué es el síndrome de Asherman? Bueno, pues el síndrome de Asherman son adherencias parciales o completas de las paredes uterinas.
que se manifiesta por disminución de la cantidad del sangrado menstrual, que eso se llama hipomenorrea. En otras ocasiones, cuando el Asherman es severo, la paciente deja de menstruar, o se llama amenorrea. En otras condiciones tiene dismenorrea porque tiene disminución de la luz del orificio por donde se expulsa la sangre menstrual. Y entonces el útero se tiene que contraer más duro para expulsar la sangre menstrual y eso causa dismenorrea. Dolor abdominal, infertilidad, aborto habitual, partos prematuros, implantación embrionaria anormal, implantación embrionaria obviamente disminuida. Y lo que también es bien importante es que es una implantación anormal de la placenta. Estas pacientes podrían tenernos como placentas perpetuas, por ejemplo, y anomalías obstétricas. El síndrome fue descrito por primera vez en el 1894, hace muchísimo tiempo, por Heinrich Fritsch, pero la caracterización completa de esta patología lo hizo Joseph Asherman, de quien obviamente lleva su nombre. Lo escribió como una complicación básicamente del legrado uterino, donde las adherencias es el resultado de un proceso inflamatorio posterior a un raspado dentro de la cavidad uterina. Entonces, el síndrome de Asherman, tal cual como lo conocemos hoy por hoy, la prevalencia se estima que más o menos más de 1.5 millones de mujeres en Europa en la edad fértil están afectadas por infertilidad. Y que esta causa per se podría significar más o menos 2 a 3% por factores uterinos y que la atrofia endometrial es muchísimo mayor, más o menos un 40%. ¿Por qué? Pues porque en muchas mujeres en edad reproductiva se hacen legrados y los legrados nos podrían dar esta típica manifestación de adherencias intrauterinas o atrofia endometrial, que es lo peor porque eso sí nos causa un dolor de cabeza para el momento de preparar una transferencia embrionaria en endometrios que se desarrollan muy poco. Fíjense bien como tenemos estas otras fotos aquí. Estas son fotos propias de nosotros en la clínica. El síndrome de Asherman pues es una condición adquirida. Básicamente, ¿por qué? Pues por intervenciones dentro de la cavidad uterina, generalmente a los legrados, ¿verdad? Entonces son la presencia de adherencias intrauterinas, y eso se llama síndrome de Asherman. Las paredes se adhieren entre sí. Entonces, debido a que la agresividad con la que se hace un legrado, hay pérdida de la membrana basal del endometrio, donde están localizadas las células madre endometriales, de donde parte las nuevas células que forman el endometrio cada mes. Cuando se rompe esa barrera de la capa superficial y de la capa basal del endometrio, entonces ahí radica el problema, porque nosotros podemos ser muy agresivos, llevarnos la capa basal endometrial y quitar parte de esa capa basal donde están las células madre endometriales, que a partir de ellas es que nacen las otras células endometriales cada mes para producir un endometrio cíclico cada mes. Así que aquí quizás hago un comentario porque yo cuando era residente de ginecología, cuando era estudiante de ginecología, me recuerdo todavía cuando más de algún profesor, a alguien más por ahí, decía que cuando uno hacía un legrado tenía que oír el llanto uterino. Y ese llanto uterino, la verdad que hoy por hoy para nosotros es casi que pecado oír el llanto uterino. ¿Por qué? Pues porque es la intervención uterina más común que deja secuelas como estas. Así que por favor, ese llanto uterino, yo les diría, eso probablemente se recomendaba antes, pero actualmente ya no. Y bueno, también el endometrio después de las intervenciones como los legrados puede quedar con atrofia endometrial. ¿Por qué atrofia endometrial? Pues porque hay muchísimo desgaste de la capa basal endometrial, donde se quitaron muchas células madre endometriales, entonces el endometrio ya no se reproduce, ya no se replica y hay una condición donde pues se pueden pegar las dos capas de las dos paredes uterinas y ese endometrio ya no se desarrolla y entonces hay atrofia endometrial. Y en un programa de técnicas de reproducción asistida
la atrofia endometrial sí que nos es un problema para desarrollar endometrio y poner embriones ahí dentro de la cavidad uterina. Así que con cuidado con esas, digamos, con aquellas recomendaciones cuando yo era residente, y mejor tomemos estas ahora que hay que hacer, por ejemplo, una aspiración manual endouterina. La atrofia endometrial también puede denominarse adherencias, cicatrices intrauterinas, sinequias o síndrome de Fritsch. ¿Cuál es el tratamiento y abordaje del Asherman? Bueno, pues todos lo conocemos. Es básicamente una histeroscopía. El síndrome de Asherman, entonces, pacientes con adherencias intrauterinas asintomáticas, pero que no tienen deseo gestacional, uno le puede preguntar a la paciente, bueno, ¿y a usted le molesta que tenga muy poquita regla? O eso, que tenga poquita regla, si no tiene dolor, tiene muy poca menstruación, ya tuvo hijos, porque a lo mejor fue después de grados que le quedó esta condición, y si está asintomática, esa paciente no podríamos no hacerle nada, dejarla así como está, verla cada año, y si sigue asintomática, pues sus revisiones ginecológicas anuales. Pero es muy diferente cuando nosotros tenemos, digamos, mujeres que desean tener hijos. Entonces, en esas mujeres que desean tener hijos, el objetivo del tratamiento básicamente es una histeroscopía para restaurar la anatomía de la cavidad uterina, descubrir el endometrio sano, que el endometrio funcional, y que nosotros también podamos prevenir las recurrencias con múltiples recomendaciones que existen hoy, por ejemplo, hasta la instalación de células madre endometriales. En adherencias severas y densas existe el riesgo de crear falsas vías, y en algunos casos la histeroscopía se puede realizar bajo la ayuda de una guía ecográfica. Todos los que somos cirujanos, pues el que no ha tenido complicaciones básicamente probablemente es el que lo opera poco, pero el que opera mucho y el que resuelve muchos problemas, todos hemos tenido complicaciones. Obviamente yo he perforado úteros, pero son úteros que han estado sellados básicamente desde el canal cervical, desde el orificio cervical interno y la cavidad uterina completamente sellada. Y esto que está descrito aquí no digo que sea común, pero es un riesgo al que todo aquel endoscopista debe saber que está expuesto. Por supuesto que he perforado más de algún útero por una histeroscopía, pero la ventaja es que uno se tiene que dar cuenta. Y si se da cuenta, inmediatamente uno tiene que actuar como protocolos de prevención de complicaciones. Y la verdad que perforar un útero, pues no digo que sea bonito ni nada, pero el útero es agradecido porque es un músculo que se puede contraer. Lo difícil sería dañar una estructura interna dentro de la pelvis. Entonces, una vez que nosotros hemos corregido la anatomía de la cavidad uterina, pues existen métodos de prevención. Y estos métodos de prevención para que las dos paredes no se nos vuelvan a pegar de nuevo después de la histeroscopía es el uso de altas dosis de estrógenos. ¿Cuál es la razón o por qué el estrógeno? Si nos recordamos a la fisiología básica de la foliculogénesis y el desarrollo endometrial, recordemos que en la capa basal del endometrio existen las células madre endometriales. Y las células madre endometriales crecen porque es el estradiol el que las estimula, y entonces esas células madre endometriales empiezan a replicarse y a formar células hijas. Y esas células hijas se multiplican y forman una capa de células de un tejido que se llama endometrio. Esta es la fisiología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prevenir adherencias? Altas dosis de estrógenos para que haya formación de endometrio y que ese endometrio nos evite que se formen cicatrices intrauterinas. Otra de las recomendaciones son la colocación de un dispositivo intrauterino, y que de forma mecánica esto nos sirva a nosotros como preventivo para adherencias, porque cuando retiramos el dispositivo y si hubiera alguna adherencia laxa como la que vemos ahí en esa foto, de forma mecánica pues nos las pasa prácticamente resolviendo el retiro del dispositivo. Colocar una sonda Foley dentro de la cavidad uterina, pues eso se infla el balón
hace una presión intracavitaria y con ello evitar la formación de adherencias. Nos gusta mucho estas últimas 3 opciones. Quiero decir que lo que más utilizamos nosotros son las dosis altas de estrógenos. Hemos utilizado el gel de ácido hialurónico. La única desventaja con esto son los costos, que no todo mundo se lo puede pagar, pero el gel de ácido hialurónico colocado dentro de la cavidad uterina podría prevenirnos a nosotros una neoformación de adherencias. Luego el plasma rico en plaquetas y la administración de células madre endometriales, que también están descritas como preventivos para formación de adherencias. Y la etiopatogenia de las adherencias intrauterinas y el síndrome de Asherman, básicamente, si se dan cuenta en esta gráfica de aquí a la derecha, básicamente proviene de dos cosas. Digamos, los legrados por un aborto o los legrados posparto. Básicamente, estos son las dos causas de origen y que dan origen a estenosis cervicales, adherencias intrauterinas, síndrome de Asherman. O sea que el síndrome de Asherman básicamente es una condición adquirida de la cavidad uterina. Y bien, ya para ir terminando con esta presentación, la histeroscopía, la ventaja que tiene es que nos puede dar o podemos encontrar otros hallazgos dentro de la cavidad uterina. Y si se dan cuenta aquí, pues podemos hacer diagnóstico de patología endometrial con crecimientos irregulares, eso se llaman hipertrofias endometriales focales, por ejemplo. Y cada vez que nosotros veamos hipertrofias endometriales focales, pensemos que no es normal. Si la cavidad uterina del endometrio se escama de forma correcta y preciosa, y es una cavidad lisita, rosadita, sin ninguna, digamos, bultos o hipertrofias. Pero las hipertrofias endometriales focales no son normales. Y si las vemos, pues hay que tomar una biopsia y mandárselo al patólogo. ¿Qué podríamos nosotros encontrar ahí? Desde tuberculosis. La tuberculosis uterina casi nadie le pone atención, pero es un lugar donde podría ser una cavidad infectada con una presencia de estos bichos en la cavidad uterina. Y si se hace diagnóstico de tuberculosis, obviamente mandar la infectología a esta paciente para que le den su protocolo de tratamiento. En la parte inferior, donde dice tuberculosis, esta es una imagen como que si fuera esponjosa dentro de la cavidad uterina. Y esa es una imagen típica, la hemos visto nosotros mucho también, de restos retenidos de una gestación. O sea, es un producto de la gestación que no fue expulsado de forma correcta y que vimos como una masa dentro de la cavidad uterina. Al tomar muestras con la pinza de Grasper, mandarla al laboratorio de patología, pues nos darán el diagnóstico definitivo. Vemos aquí en el lado inferior izquierdo los famosos ismoceles. Los famosos ismoceles es un defecto de la cicatrización de una cesárea. Este también es una patología que antes ni se le ponía atención, pero este es un problema adquirido. Son problemas de pacientes que se les hizo cesáreas y que la cicatrización de la sutura fue anormal. Y generalmente deja estos nichos ahí adentro donde se acumulan secreciones, provoca dolor pélvico crónico sutil, provoca infertilidad y provoca pues acúmulo de líquido dentro de la cavidad uterina y provoca manchados y el dolorcito. Entonces es bien importante ser bien acucioso en la ecografía, porque es en la ecografía donde nosotros podemos diagnosticar los ismoceles, confirmarlos por una histeroscopía y corregirlos por histeroscopía también. Eso se llama una ismocelectomía, que la hacemos por vía histeroscópica. Y en el lado derecho pues tenemos aquí una histeroscopía. Esta histeroscopía, bueno, pues la dejé porque me sirve como método de docencia. Este caso me gusta mucho porque el año pasado que di esta misma presentación para el INCAN
También tenía este video y estas fotos ahí. Era porque es una paciente que estaba en curso. Esta paciente la manejamos con la doctora Elcita Dubón. Esta paciente era una paciente infértil con oligoamenorreas. Cuando dice la ecografía era un endometrio no solo como hipertrofia, sino con metrorragias. Y entonces indicamos una histeroscopía y vean los hallazgos que tuvimos. Es una cavidad uterina totalmente con un aspecto como que si fuera empedrado. Toda esa cantidad de masas, pólipos, crecimientos irregulares, encontramos, tomamos muestras y para mi sorpresa, el diagnóstico, cáncer de endometrio in situ. Va de vuelta con la doctora Dubón y le digo, bueno, Elcita, aquí me encárgate tú de esta paciente porque es tu área y es tu campo. Es un cáncer de endometrio, pero esta paciente es una paciente joven. Es una paciente de alrededor de 30 años con oligoamenorreas, tiene obesidad, tiene hemorragia uterina normal y los hallazgos histeroscópicos y la patología dice que tiene un cáncer de endometrio. Entonces, ¿qué hacemos? Al final de cuentas, fue manejada en conjunto, multidisciplinar, y esta paciente la tratamos con progestinas, la tratamos con dispositivos como el Mirena, hicimos controles histeroscópicos para ver cómo iba la evolución de esta cavidad uterina, vimos que había atrofia endometrial con el uso de las progestinas, llegó el momento en que yo le hice la estimulación ovárica, hice una inseminación artificial y la paciente se embarazó. Y para mi satisfacción, la doctora Elcita y todo el equipo, esta paciente yo ya le entregué su niño. Ya le entregué su niño y esta paciente tiene ya su niño en su casa. Ahí está, en este momento es una mujer lactante y de aquí para adelante tendremos que ponernos de acuerdo con toda la comunidad de oncología qué vamos a hacer con esta mujer, si va a regresar en un año con otro deseo de embarazo o no, con este endometrio. Entonces aquí es donde abro a la discusión qué protocolos o qué recomendaciones tenemos para el manejo a futuro de estas pacientes con cáncer de endometrio y deseo gestacional. Así que ya con esto termino. La histeroscopía. La histeroscopía puede mejorar la calidad de vida, tratar la infertilidad, extraer cuerpos extraños o diagnosticar malignidad. O sea, es una herramienta maravillosa. Por eso es la importancia de entrenarse en temas endoscópicos como la histeroscopía. Las mujeres con sangrado uterino anormal pueden experimentar una mejoría significativa de sus síntomas después de una resección histeroscópica de una patología que nosotros la hayamos visto. Y mejor cuando la corregimos por vía histeroscópica. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto, básicamente le evitamos la necesidad de procedimientos quirúrgicos invasivos como una histerectomía. O sea, no se justifica hacer histerectomías. Si la histeroscopía puede y nos permite corregir problemas, entonces evitamos estar haciendo histerectomías. Así que con esto, muchas gracias a todos por su atención, doctor. Nuevamente agradeciéndole que nos tome en cuenta para estos cursos y para nosotros, la verdad que nos disfrutamos hablando del tema porque esto nos apasiona y es algo que nosotros hacemos básicamente día a día en una clínica como la de nosotros. Así que dejo el tiempo para ver si hay preguntas, comentarios o qué sé yo, lo que haya en toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Sí, ese último caso que usted presentó, pues sí, ha de estar difícil. La doctora Dubón, no sé qué opina de esto, cómo lo van a manejar, porque Sí. está difícil, doctora. Gracias Fernando, excelente presentación, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. La verdad es la histeroscopía pues está cobrando mucha importancia y en el área de cáncer, no digamos, ahora todas las biopsias de endometrio debieran de hacerse por histeroscopía. Entonces, y tuviste la importancia de este método. Y sí, esto yo creo que es la mejor
forma de atreverse uno a manejar una paciente con cáncer de endometrio, preservando la fertilidad. Primero haciendo las cosas como son, un diagnóstico como se hizo con esta paciente, estudios de extensión que nos puedan respaldar sobre un estadio muy temprano. Hay que ver el tipo de paciente también, porque esta paciente lo llamaba uno, doctora, ya me vio el doctor Meléndez, ¿cuándo me ve usted? Y a uno se le va, ¿verdad? Con la cantidad de consultas y de trabajo que termina uno acumulándose, pero ella es una paciente muy, muy disciplinada, ella misma le recordaba a uno. Y pues trabajar en equipo, eso es ideal, porque pues yo le puedo manejar el tema oncológico, pero si no hay alguien que me apoye y ve que la paciente pueda en algún momento sí cumplir con ese deseo de fertilidad, pues me quedo perdida, ¿verdad? Y no logro hacer las cosas. Entonces ese manejo multidisciplinario y también elegir a la paciente ideal, eso es lo que llevó a un feliz término con este caso, la verdad. Muchas gracias, Fernando. No, encantado, sí, yo le digo, y son de las cosas que van saliendo, pues yo supongo que como el instituto a esto se dedica, ¿verdad? Primero a la docencia y a la formación de los profesionales que en verdad nos van a, Dios no quiera, pero que nos van a atender en el futuro. Pero estos casos cada vez van a ir, los vamos a tener más frecuente por mil razones, por nutrición, por obesidad, por comida chatarra, por malos hábitos alimenticios, sedentarismo, factores de riesgos de problemas oncológicos y básicamente oncológicos a nivel del aparato reproductor femenino. Entonces sí es bien importante este caso. Nosotros realmente tenemos 2 casos como este en nuestro centro, documentados como este que yo les presenté. A propósito, el otro día al cita le digo, bueno, pues esos 2 casos los tenemos que publicar en revistas, porque probablemente yo me ilusioné mucho con este caso, porque pues es una mujer que probablemente le hubieran hecho una histerectomía en algún otro lugar, pero no fue así. Fue alguien del instituto donde dice, no, probemos a ver qué tal nos va, y ahí está, la mujer está ahí con su bebé, con su familia, con su esposo, y la pregunta es, bueno, no lo sé, ya Karen se llama la paciente, llegará el momento en que va a regresar para pedir otro niño. Entonces aquí es donde tenemos que también tener la discusión de los protocolos, las recomendaciones, etcétera, ¿verdad? Así que el campo de la histeroscopía, el campo de la oncología, el campo del instituto, el instituto que le está poniendo muchísima atención a todo el abordaje endoscópico, y para todos sus estudiantes y egresados que va a tener cada año, ellos deberían de estar haciendo muchísima histeroscopía. Y ya, como lo dije en la última presentación, la histeroscopía puede diagnosticar, puede resolver y podría evitar procedimientos más invasivos como histerectomías. Entonces, y además eso nos permite ir vigilando, controlando en sus chequeos posteriores a las mujeres de una forma más científica, ¿no? O sea, más como las guías internacionales de recomendación de cuidados de salud de una mujer, ¿verdad? Así que, bueno. Muchas gracias. Gracias, estuvo muy interesante como siempre. Bienvenido siempre acá, y pues a todos los colegas que nos están viendo, hacer la reflexión dónde se ubica la histeroscopia y qué nos puede aportar, qué nos mejora el pronóstico, como decía el doctor, incluso resolver problemas que no lleguen a la paciente al quirófano y se pierda la oportunidad, especialmente de tener un bebé, ¿verdad? Que muchas veces ellas tienen esperanza de rescatar. Entonces, como siempre, gracias, doctor, y estamos en el tiempo. Yo creo que con usted tenemos otra charla para el sábado siguiente. Sí, es así. Nos vemos creo que es el 30. Sí, es el sábado. Sí. Entonces, muchas gracias, y a todos, que tengan un buen fin de semana, y nos conectamos entonces, doctor. Un abrazo.
Encantado. Muchas gracias, a ustedes. Gracias, doctor Meléndez. Feliz tarde. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, doctor García. A usted, gracias, doctora Chica.